Buenas noches, vamos a comenzar con esta clase programada para este viernes 8 de septiembre del 2023. Hemos esta clase virtual por casos que tenemos pendientes respecto a las certificatorias para el técnico, sí, especial es la versión 5. La duda que valga la de la
y las cálculo se y la fecha en este periodo de
el impuesto al se que nos de Bolivia. De Bolivia no hay interés financiera exentos de noten la diferencia de estos dos tipos de intereses. Los primeros son intereses que nosotros estamos percibiendo por créditos que hemos cedido a nuestros clientes. Entonces, nosotros, estamos percibiendo intereses y estos intereses son no grabados en el IVA y están grabados en el IT. En cambio, los intereses por depósitos en otra entidad financiera, no grabados en el IVA, pero están exentos del IT. Luego tenemos ingresos por comisiones y otros ingresos que están facturados por nuestra entidad financiera. ¿Sí? Entonces, la normativa nos habla de los ingresos por intereses. Otras operaciones que nos permiten percibir ingresos, como las comisiones por transacciones internacionales o remesas, etcétera, nos generan, sí tenemos que facturar y sí nos genera un impuesto al valor agregado débito fiscal. Entonces, el análisis nos dice que estas comisiones y otros ingresos están grabados en el IVA y están grabados en el IT. Bueno, comenzamos con el impuesto al valor agregado. Vamos a tener operaciones grabadas. Vamos a tener 800.550 bolivianos. No se olviden, a esta instancia todavía no estamos redondeando. A pesar de que nuestros ingresos no tienen decimales, pero estamos registrando tal cual. Vamos a redondear cuando estemos transcribiendo los valores en nuestro formulario. En este caso, grabados 800.550. Exentos no tenemos. Tasa cero no tenemos. Y no grabados vamos a tener los intereses por créditos que concedemos y los intereses por depósitos en otras entidades financieras. Entonces, ahí tenemos los ingresos que percibimos en el impuesto al valor agregado. Ahora vámonos a hacer el análisis de las compras. ¿Sí? En las compras, no se olviden que tenemos compras en territorio nacional y compras fuera de territorio nacional. En este caso, la empresa está percibiendo ingresos por compras vinculadas con operaciones grabadas, compras vinculadas con operaciones no grabadas. En este caso, la percepción de intereses son operaciones no grabadas. Los formularios y todo tipo de gastos que se vinculan a las actividades de percepción de intereses son operaciones no grabadas. En cambio, los formularios y documentos por los cuales nosotros hacemos imprimir en imprentas, no sé, que están grabadas por el impuesto al valor agregado, entonces sí nos genera crédito fiscal. Y tenemos compras mixtas, las compras que no podemos discriminar su vinculación con operaciones grabadas y operaciones no grabadas, ¿no? Entonces acá vamos a decir en primera instancia todas las compras que están respaldadas con factura en el periodo. Compras vinculadas con operaciones grabadas, compras vinculadas con operaciones no grabadas y las compras mixtas o comunes. Todas las compras en el código 11. Los 733.567,56. Operaciones vinculadas. Vamos a tener como operaciones vinculadas las compras relacionadas o vinculadas con operaciones grabadas, que van a ser las compras que nos van a generar crédito fiscal. Compras mixtas, aquellas, por ejemplo, servicios básicos, que no podemos vincularlos directamente con operaciones grabadas o no grabadas. Entonces las clasificamos como compras mixtas. Y las que no generan crédito fiscal
las compras vinculadas con operaciones no grabadas. Ahí está. Tenemos entonces la clasificación tanto de las operaciones de ventas o ingresos y de compras y o erogaciones. Trasladamos esta información a nuestra declaración jurada. Control C, nos vamos a venir en primera instancia al formulario 200 y en esta parte, en la parte central donde vamos a declarar las originales, la información de las originales, vamos a pegar, está un poquito grande, lo voy a reducir un poquito más para que me sea más cómodo, ahí está. Entonces acá le vamos a pegar la primera información que hemos generado, que son operaciones grabadas, exentas, tasa cero y no grabadas. Acá vamos a darle un formato, permíteme por favor, vamos a darle formato para que podamos diferenciar miles, decimales, etcétera, y podamos trabajar de mejor manera. Aquí le vamos a poner un ancho de columna de 11 para que podamos trabajar mejor. Entonces, transcribimos la información, ¿sí? Venta de bienes y o servicios. Código 13, operaciones grabadas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener 800.550. No sé si esto está así, pero luego lo voy a modificar en este momento. Parece que no tengo fórmulas dentro. Todavía no tengo fórmulas, estoy percibiendo, pero de todas maneras con ustedes lo vamos a incluir. 800.550 operaciones grabadas. No tenemos operaciones exentas, no tenemos operaciones grabadas a tasa cero, pero sí tenemos operaciones no grabadas, 2.050.938. Estamos procediendo al redondeo. Lo recomendable dentro del análisis en la columna D del archivo que te estoy compartiendo, porque este formulario tú libremente lo puedes utilizar en un proyecto de titulación si es necesario. Yo no te voy a decir que no lo uses, porque tampoco es un material que lo haya elaborado en el Excel nosotros trabajamos con macros, no tiene ese tipo de características, entonces no tienes ningún problema, pero no te olvides de agregarle acá el código que hace falta si estamos hablando de una declaración del IVA versión 5. Esa es la recomendación nada más. Entonces hasta aquí tenemos operaciones grabadas, exentas, tasa cero, no grabadas. En nuestra propuesta, acá en nuestra propuesta, no tenemos consumo particular de los socios. Por lo tanto, tenemos acá cero. No tenemos devoluciones, verificamos. No tenemos devoluciones ni tampoco tenemos descuentos en ventas. Por lo tanto, 0 y 0. Entonces, código 39, débito fiscal correspondiente a código 13, 16, 17 y 18 por el 13%. En este costado, en la columna F, el formulario me está haciendo el cálculo. Código 13 más código 16, 17 y 18 por el 13%. Entonces, este valor nosotros trasladamos al formulario redondeando, 104.072. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, entonces hasta acá, ¿no? Entonces tenemos el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Verificamos la propuesta. ¿Tenemos donaciones? No tenemos donaciones, por lo tanto, acá registramos el valor 0. ¿Sí? Acá, en este espacio deberíamos registrar esa fila, la que corresponde a débito fiscal sujeto a conciliación. Lo vamos a dejar así para no distorsionar nuestro formulario. Sí, pero con la recomendación de ustedes de que si quieren actualizar este formulario, solamente correspondería en el rubro número 1 incorporar esa fila. ¿Sí? Sacamos la sumatoria. Vamos a sacar la sumatoria. ¿Qué nos dice el formulario? Código 39 más código 55. Y como ya estos dos valores están redondeados, sin decimales, la sumatoria nos va a dar el valor que corresponde al débito fiscal del periodo. ¿Sí? 104.072 es el débito fiscal del periodo. Vámonos a la página inicial, a la primera pestaña, y ahora nos corresponde llevar a nuestro formulario esta información que corresponde a las compras. Las compras sin crédito fiscal
no son necesarias que las llevemos al formulario 200, por lo tanto, el total de compras, las compras vinculadas y las compras mixtas, sí vamos a trasladar a nuestro formulario 200. Aquí tenemos entonces, ahí está, tenemos entonces por aquí las operaciones que se ha generado por las compras respaldadas con factura. ¿Qué tenemos en el código 11? 733.568. Código 26, compras directamente vinculadas a las operaciones grabadas, vamos a tener 125.568. Y las compras mixtas, o sea, las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y actividades no grabadas, vamos a tener 550.000 bolivianos. Ahí tenemos entonces el total de compras respaldadas con factura. Solamente no estamos contemplando aquellas compras que no generan crédito fiscal, pero esas facturas que tienen nuestro nombre y están con el NIP de la empresa, las declaramos dentro del código 11, que es el espacio donde nosotros informamos a la administración tributaria que tenemos ese importe total de compras en el periodo que estamos declarando. Código 27, devoluciones. Código 28, descuento. En la propuesta no tenemos información al respecto, no tenemos devoluciones en ventas, no tenemos descuentos en ventas. Por lo tanto, código 27 y 28 se quedan con 0. Ya, entonces, el código 114 nos dice que vamos a determinar el 13% que corresponde al código 26, al código 27 y al código 28 por el 13%. El crédito fiscal determinado va a ser 16.324 bolivianos. ¿Qué sucede con el código 1003? En el código 1003 vamos a afectar esta fórmula, la que hemos practicado inicialmente, para la determinación del crédito fiscal proporcional, ¿no? Si nosotros revisamos la celda F23, aquí ya tenemos la fórmula, ¿no? Código 31 de 19 multiplicado por la división del código 13 más el 14 dividido entre 13, 14, 15 y 505, todo esto por el 13%. Afectamos esta fórmula y nos sale 20.073, ¿no? Aquí nos faltaría la fila que corresponde a conciliaciones del crédito fiscal. Como no tenemos la necesidad, entonces lo vamos a dejar por ahí. Y tenemos entonces la sumatoria del código 114 más el código 1003, un total de 36.397 bolivianos. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya se me han dormido. ¿Dónde está? Bueno, excelente. He visto que estamos con 20, bueno, como estoy compartiendo pantalla, con 19 personas más. Les voy a pedir que por favor Mari, Luis, Lucio, Luz Clara, estén pendientes, ¿no? Participaremos, si no nos vamos a dormir y no va a tener mucho sentido esta reunión que estamos generando para poder de cierta manera generar conocimiento, ¿sí? No se olviden, lo siguiente que hacemos ahora es determinar el saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente. En este caso, el código 693 nos va a expresar un valor siempre que la diferencia entre el 1004 menos el 1002 sea mayor a 0. 36.000 menos 104.000 ya nos sale un valor negativo. Por lo tanto, saldo a favor del contribuyente, 0. Pero la diferencia código 1002 menos 1004, este sí es positivo. Entonces vamos a registrar 1002 menos 1004. No estoy agregando en esta instancia las fórmulas. En otro momento lo vamos a hacer. A esta instancia estoy registrando únicamente los valores. No se olviden que en un formulario las versiones de declaración de los formularios 200 anteriormente
Estos cálculos lo hacía automáticamente, así en este mismo formato, la estructura que les estoy mostrando. Actualmente, el formulario 200 solamente nos muestra los códigos que son necesarios para poder ingresar información de un contribuyente. Por ejemplo, en el rubro 1 solamente va a aparecer el código 13, a menos que tú como contribuyente has solicitado el código 14, 15 y 505 u otro código adicional. Si no lo hiciste, entonces siempre va a aparecer el código 13, donde tú vas a registrar los ingresos grabados. Si en algún momento se te presentan operaciones a tasa cero, entonces tienes que incluir también el código 15. Van a ver más adelante, en algún momento vamos a hacer una declaración y vamos a grabar un videito. Se está presentando fechas de vencimiento, entonces lo vamos a hacer seguramente desde este espacio virtual que tenemos para poder compartir criterios. Hasta aquí entonces hemos llegado a determinar saldo a favor del fisco 67,000. Vamos a determinar en este momento el saldo crédito fiscal del periodo anterior con mantenimiento de valor. Entonces, nos vamos a la propuesta y aquí tenemos, seguramente tenemos la información, aquí está, lo tenemos en la fila 17, saldo crédito fiscal del periodo anterior a compensar según el formulario 200, bueno, nos dice 200 versión 2, pero lo vamos a, versión 4, mejor que se quede ahí, porque todavía no está versión 5 y ustedes se van a dar cuenta. 14,567. Entonces acá vamos a registrar 14,567 y determinamos el incremento por efecto de la inflación. Aquí vamos a anotar entonces. Estamos declarando el formulario correspondiente al periodo mayo. Entonces verifico en mi calendario mayo de 2021, el último día hábil es 31. Entonces voy a registrar acá 31 de mayo del 21. Mes anterior de mayo, el mes anterior es abril y el último día hábil también es el día 30, o sea, el último día del mes, 30. Acá vamos a tener 30 de abril del 2021. Vamos a las UFBs, 31 de mayo, 30 de abril. 31 de mayo del 2021, 2.36722. ¿Está bien? Y 30 de abril, 2.36568. Ahí está. Entonces, el formulario nos dice, los 14,567 multiplicado por la UFB del último día del mes hábil y dividido entre el último día del mes anterior también hábil, ¿sí? Menos 1 para determinar solo el incremento. Acá tenemos un incremento de 9 bolivianos. Ustedes verifíquenmelo, por favor, y me comentan si es que les sale un valor diferente al que estamos determinando en los cálculos que estamos haciendo conmigo. 9, entonces, redondeando 9. Código 1001. Cuando llegamos al código 1001, nosotros determinamos o es a favor del fisco, código 1001, o es a favor del contribuyente, código 592. Verificamos acá. 67,000 es a favor del fisco, 14,000 es a favor del contribuyente. ¿Cuál es la diferencia? ¿A favor del fisco o del contribuyente? En este caso, el valor a favor del fisco es mayor, por lo tanto, código 1001, 67,000 menos 14,000 menos 9, nos va a dar todavía un saldo a favor del fisco de 53,000. Pero en contrapartida, el saldo definitivo a favor del contribuyente ya tenemos en 0, ¿sí? O es contribuyente o es fisco. En este caso es fisco, ¿sí? Código 621, lo que habíamos comentado inicialmente, tenemos este espacio nosotros para declarar, se tenía este espacio en todo caso, se tenía este espacio para declarar
las contribuciones patronales que se realizaban oportunamente para poder disminuir la carga fiscal en periodo de pandemia. El decreto supremo 4298 se ha abrogado con el ingreso del nuevo gobierno, del gobierno actual, vamos a decirle así, y por lo tanto acá ya tenemos nosotros cero. Entonces nosotros decimos 53.099 menos 0, obviamente tenemos los 53.099. ¿Qué nos dice la propuesta? Si te fijas acá, código 1001 menos 621 si es mayor a 0, pero si el código 621 menos el código 1001 fuese mayor, entonces vamos a declarar en 0. No podemos arrastrar el saldo a favor del contribuyente del mes de agosto, no se va a ir al mes de septiembre, se queda ahí, se consolida a favor del fisco. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Sí? Código 622, vamos a tener 0, no estamos rectificando todavía, por eso lo hemos marcado con amarillo. En la rectificatoria vamos a utilizar este código. Código 640, verifico si tenemos información acá. Sí, tenemos saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar según el formulario 200, 2.633. Ahí tenemos los 2.633. Y como siempre, nuevamente decimos, ¿tenemos a favor del fisco o tenemos a favor del contribuyente? En este caso, 2.000 es a favor del contribuyente, pero 53.000 es a favor del fisco. Por lo tanto, saldo a favor del contribuyente 0. Y aquí ya vamos a tener código 53.099 menos los 2.000. En este caso la fórmula me dice menos 622 menos 640. Vamos a tener 50.466 a favor del fisco. ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Listo? Muchas gracias. Entonces 7RG, como decíamos en la clase, ¿no es verdad? 7RG, por lo menos mientras no se pone en vigencia, nosotros vamos a tener 0, 0, 0, ¿no? En los códigos 465, 66 y 67, 0, 0, 0, porque no tenemos movimiento, por lo menos hasta que se reactive el 7RG. Entonces nosotros decimos que el código 468 va a ser el código 996. Hasta aquí tenemos saldo a favor del fisco de 50.466. ¿Corresponde la determinación de la deuda tributaria? Primero, ¿de qué depende la determinación de la deuda tributaria? De que el formulario 200, versión 5 en todo caso, se presente oportunamente. Nosotros verificamos acá y resulta que la fecha de presentación de la declaración jurada original está fuera de plazo, porque ha sido el 15 de abril, siendo de 2022, 15 de abril del 2022, siendo que el 22 de junio era el vencimiento de 2021, 22 de junio del 2021 era el vencimiento, por lo tanto calculamos deuda tributaria en las declaraciones juradas originales. Entonces aquí vamos a tener igual, no te olvides, aquí te dice código 996, pero ojo, siempre que la presentación es fuera de plazo, ¿sí? En otros casos lo dejamos en 0, por si acaso. ¿No? En este caso ahí tenemos 50.466, ¿sí? Y determinamos mantenimiento de valor. Aquí tenemos nuestros casos. Aquí vamos a registrar entonces la UFB de la fecha de presentación y pago. ¿Qué fecha estamos presentando las originales? El 18 de abril. ¿Sí? Entonces acá tenemos 18 de abril. ¿Y cuándo es nuestro vencimiento? Nuestro vencimiento es el 22 de junio, pero del 2021. Ahí está. Vamos a determinar el valor de N, el número de días, y vamos a determinar el IDF, el incumplimiento de deberes formales, si corresponde. Primero, UFB del 14 de junio, del 14 de abril del 2022. 14 de abril del 2022.
Aquí está. Copiamos 2.37916. Ahí está, del 18 de abril, ¿no? Del 18 de abril, ¿estoy bien? Abril 18, ¿qué estoy haciendo? Abril 18. Me falles ahora, mi datos estaba fallando. Teníamos que conseguir otro, pero mi esposa le tiene miedo a los ratones, así que por eso no hemos conseguido otro. Bueno, ahí está, chistemalo.com, discúlpeme por favor. 2.37936, la UFB del 18 de abril del 2022. UFB del 22 de junio del 2021, fecha de vencimiento, 22 de junio del 2021. Aquí tenemos 22 de junio del 2021. Ahí está. Entonces la actualización que tenemos hasta aquí es de 239. ¿Estamos bien? 240, ¿no? 240, redondeando 240. ¿Cuántos días de mora tenemos? Vamos a tener, bueno, el Excel nos permite determinar la diferencia entre la fecha de presentación menos la fecha de vencimiento, y ya tenemos directamente el número de días de mora. Esa es la característica del Excel, ¿no? Nos permite determinar diferencias entre fechas y cuántos días involucran al día siguiente al vencimiento y el día de presentación inclusive. ¿Sí? Entonces tenemos 300 días, lo que nos provoca un impuesto pagado de un interés por mora de 1.719 bolivianos. La multa por incumplimiento para personas jurídicas, 100 UFBs. Entonces, la UFB por la fecha de presentación fuera de plazo, 238 bolivianos. La multa por incremento del impuesto determinado ya no aplicamos más, por eso lo he marcado en rojo. No aplicamos hasta que el Servicio de Impuestos Nacionales no modifique las reglamentaciones respecto de los pagos de rectificatorias con incremento del impuesto determinado. En este caso, 0. Sacamos la sumatoria, como todos los valores aquí están sin decimales, la sumatoria también nos va a salir sin decimales, 52.663. Hasta aquí estamos ok. ¿Listo? Entonces 52.663. Determinamos. Dime. Una consulta, licenciado. En este tema del código 967, ¿puede volver a explicar? Claro, el código 967 se produce antes rectificatorias. Eso es lo que nos dice el detalle, ¿no? Multa por IDF, multa por incumplimiento a deberes formales, por incremento del impuesto determinado en una declaración jurada rectificatoria. ¿Dónde tenemos el impuesto determinado? En el código 909. Impuesto determinado. Cuando el impuesto determinado en el formulario original respecto de las rectificatorias se incrementa, fíjense, acá tenemos 67.675. Supongamos que en las rectificatorias tenemos 68.000. ¿Sí? 68.000. En la original 67.000, en las rectificatorias 68.000. ¿Se ha incrementado o no el impuesto determinado? Sí, se ha incrementado. Teníamos 67.600 y ahora tenemos 68.000. Entonces correspondía el pago de la sanción, correspondía el pago de la multa por incremento del impuesto determinado. Pero la administración tributaria, la administración del Servicio de Impuestos a nivel nacional, le dice al contribuyente, si el contribuyente me ha pagado en menos en un periodo determinado y decide pagarme un poquito más, porque se ha dado cuenta que se había equivocado, ¿para qué le voy a sancionar? Y entonces se suspende esa sanción. Pero, ¿por qué sigue en el formulario versión 5?
Esa es nuestra pregunta. ¿Sí? En el formulario versión 4 de los formularios 608 ya no teníamos la multa por incremento, pero en el formulario versión 5 se mantiene. Entonces puede ser una alerta o tal vez puede ser que no, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no, pero por lo menos nosotros tenemos que estar pendientes de cómo es que va o qué es lo que va a pasar con la multa por incremento. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí, licenciado, gracias. Vámonos entonces al rubro 5, saldos definitivos. Ya hemos determinado el saldo definitivo de crédito fiscal porque o es a favor del fisco en el código 1001, ya tenemos acá, o es a favor del contribuyente en el código 592. Como ya teníamos fisco, acá tenemos 0. 7RG, por lo menos hasta que no se vuelva a reactivar el 7RG, nosotros vamos a tener 0 en el código 469, yo ya te lo puse acá 0. Código 747, pagos a cuenta. Teníamos pagos a cuenta, no te olvides, 622, 640. Pagos a cuenta del periodo actual, pagos a cuenta del periodo anterior, pero 2.000 bolivianos es menor a 53.000, que es lo que se le debe al fisco. Por lo tanto, hemos utilizado todos nuestros pagos a cuenta y nos queda 0 para el siguiente periodo. Código 646. Si presentamos oportunamente el formulario 200, entonces el código 646 va a ser igual al código 996. Pero como en este caso hemos presentado fuera de plazo, vamos a utilizar la estrategia de 955, acá tenemos el código 955, menos 643, el saldo definitivo de pagos a cuenta. Aquí está el pago a cuenta, ¿no? Como no tenemos 643, entonces el total, ¿no? Aquí vamos a tener, si quieres agregamos la fórmula, vamos a poner la fórmula, código 955 menos código 643, ahí está, como es 0, ahí tenemos entonces los 52.663 bolivianos a favor del fisco. Vámonos al rubro número 6, pago. ¿Cómo vamos a pagar? Podemos pagar en valores. Acá deberíamos incluir la columna la fila que nos habla de las facilidades de pago. Como no tenemos esa información, entonces no lo modificaremos para no generar distorsión. En una versión posterior ustedes lo pueden corregir, pero aquí trabajaremos tal cual. Código 677.0, código 576, un ratito. ¿Cuánto estamos pagando? Cuando hacemos el análisis de rectificatorias, yo os recomiendo que practiquemos pagando parcialmente para que la determinación del pago a cuenta en la original nos produzca una variación o nos permita determinar un valor que entendamos como el pago a cuenta, después de quitarle, o sea, la determinación del valor presente, como hemos hecho, si ustedes se acuerdan, hemos determinado el valor presente en una boleta de pago, lo mismo vamos a hacer acá, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Estamos pagando, nos dice acá la propuesta, notas adicionales. En la declaración jurada original hemos pagado el 75% de la deuda tributaria. Acá voy a poner yo 75%. Y pues de los 52.663 estoy pagando el 75%, vale decir 39.497 bolivianos. Hasta aquí hemos terminado la declaración jurada original en el IVA. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Me parece que no tenemos preguntas. Vamos. Todo correcto, ¿no? Sí, dice. Muchas gracias. Voy a una última verificación si hay alguien que quería ingresar más. Parece que absolutamente nadie. Me parece correcto. Ahí está. Entonces, vámonos con la rectificatoria del 200. Vamos a rectificar el formulario 200. Y acá tenemos un análisis, este cuadrito que hemos preparado
para poder hacer precisamente un análisis de cuáles van a ser los códigos que se van a modificar en la rectificatoria. Vamos a partir del impuesto al valor agregado. Código 13. Vamos a verificar si existen operaciones grabadas que tenemos que corregir. Información para las rectificatorias. En la declaración jurada original no hemos considerado ingresos facturados por comisiones correspondientes a servicios financieros por un total de 120,000. Entonces nosotros acá decimos, vamos a declarar la suma de 120,000 bolivianos que corresponde a una operación grabada. Comisiones está grabado por el IVA para una empresa, para una entidad financiera. Entonces el código 11 se modifica en 120,000. Siguiente, inciso B. Hoy miren, aquí he hecho la clasificación y no lo he modificado. Lo voy a marcar de rojo para que te des cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Se tienen las siguientes notas fiscales que no fueron incluidas en el formulario 200, versión 3, dice acá. Versión 4, por lo menos, los registraremos acá. Le voy a marcar con rojo para que ustedes sepan qué es lo que estoy corrigiendo. ¿Sí? Entonces, se tienen las siguientes notas fiscales que no han sido incluidas en el formulario 200 y que corresponde a las compras comunes. Establezca el importe correcto a declarar. Entonces, al código 11, vamos a ver si es que afectamos al código 11, pero ya acá se nos anuncia que estas compras que estamos observando pertenecen a las compras comunes. Vale decir, el código que vamos a modificar sí corresponde, es el código 31, no el 26. Partimos. Entonces, tenemos una nota fiscal por 55,000 bolivianos sin medio fehaciente de pago. ¿Sí? Si una factura no cuenta con una factura por un importe mayor o igual a 50,000, no cuenta con el documento que respalde la transacción a través de una operación financiera, vale decir, con recursos de una entidad financiera, entonces no podemos incluir ese gasto, porque nosotros no vamos a poder cumplir con el proceso de bancarización. Por lo tanto, esos 50,000 bolivianos correctamente no han sido incluidos dentro del formulario 200. Inciso B, tenemos una nota fiscal por 2,500 bolivianos sin cantidad ni precios unitarios, que corresponde a una factura por servicios. Si no tiene los datos necesarios para respaldar una transacción, quiere decir que esa factura tiene errores en cuanto a su emisión. ¿Qué quiere decir correctamente? Bueno, aquí dice sí. No, esta tampoco, no correspondería. Sí, aquí nosotros también declaramos no, porque es una factura por un importe de 2,500 bolivianos y si no tiene el detalle de la transacción, entonces nosotros no lo tomamos en cuenta. Una factura por 1,900 bolivianos con fecha de emisión en blanco. A menos que sea una factura prevalorada, esta factura no nos sirve porque ya nosotros nos damos cuenta que es una factura que presenta observaciones, que el fisco nos puede observar y nos puede depurar, y que nos depure puede ser salado para la empresa. Por lo tanto, mejor lo dejamos más. No lo hemos declarado, no corresponde que declaremos. Tenemos una factura por 5,000 bolivianos sin descripción en el detalle de la transacción. Nuevamente, 5,000 bolivianos no corresponde. Esta tampoco corresponde. No, cámbienmelo. No, no corresponde. Esta factura no la hemos declarado, bien que no la hemos declarado, porque nos pueden observar. Tenemos una nota fiscal por 2,400 sin importe literal, facturación manual. Tenemos una factura sin importe literal, corresponde a una factura de las manuales, entonces de la modalidad de facturación manual, entonces esta factura observada. No vamos a declararla. ¿Por qué? Porque no tiene el importe en literal. ¿Qué quiere decir? Tendría que tener en la suma de los valores de la venta 2,400 y debajo son 2,400 en literal. Y como no tiene ese importe literal, mejor no lo declaramos porque nos van a observar tarde o temprano.
Tenemos una nota fiscal por 1.800 bolivianos sin detalle de la transacción, ¿no? Tenemos una factura por 1.800 sin detalle de la transacción. Esta tampoco la declaramos, ¿no? No tiene detalle de la transacción. Tenemos una factura con un total facturado de 1.100 bolivianos por compra de gasolina. Esta sí la podemos incluir, pero ojo, solamente nos genera crédito fiscal el 70%. ¿Qué quiere decir? Al código 11 vamos a declarar todo, 1.100 bolivianos, positivo 1.100 bolivianos, pero al código 31 solamente el 70%. Ahí está, 770 bolivianos. Una nota fiscal con código QR ilegible por 8.000 bolivianos. Esta factura, bueno, si es una factura electrónica y todo eso, el QR debería estar notorio, a menos que por alguna situación nosotros hemos afectado esta factura, depende de la modalidad que corresponda, seguramente es electrónica, entonces nosotros la vamos a incluir. 8.000, entonces ya estábamos sumando 1.100 bolivianos, le vamos a sumar al código 11 8.000 más. Y al código 31, entonces vamos a tener que corregir esta información. La primera factura era por 1.100 bolivianos por el 70%, porque ese es el importe que genera crédito fiscal, ¿sí? Y le vamos a sumar los 8.000 bolivianos más, que corresponde a la factura con código QR ilegible. Esto es lo que se ha generado en mi declaración jurada. Entonces yo voy a trasladar información. El código 13 se está incrementando en 120.000. Me voy a venir a la rectificatoria. El código 13, por eso es que marco acá, ¿no es verdad? Fíjense, ya está marcado, pero ustedes saben, el código 13 es lo que estoy modificando. ¿Cuánto corresponde ahora? Corresponde 120.000, ¿no? Sí, son 120.000 y estoy sumando, entonces positivo. ¿Sí? Entonces corregimos, es lo único que estamos corrigiendo en el rubro número 1. Entonces vamos a tener igual 800.000 más los 120.000 nos da 920.000. No tenemos, si los demás códigos no han sido alterados, entonces 0 en exportaciones, 0 en tasa 0 y se mantienen los 2.050.000 que corresponde a operaciones no grabadas. Como no hemos modificado el 16, el 17 y el 18, se mantiene. Entonces vamos a determinar un débito fiscal de código 13 más código 16, 17 y 18 por el 13%. Tenemos entonces ahora 119.672 bolivianos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces 119.672. El código 55 no se modifica, por lo tanto la sumatoria del débito fiscal ahora es 119.622. Hasta aquí todavía no surge ninguna observación. ¿Por qué? Porque donde va a iniciar la observación va a ser en el código 909. Esta instancia lo mantenemos así. Código 11, 26 y 31. Recordamos que el código 11 es el que se está modificando. El código 11 estamos modificando y estamos incorporando, estamos incrementando. Y el código 31 también estamos incrementando. ¿Cuánto? Al código 11 le corresponde 8.777. Ahí está. Entonces sacamos la sumatoria, ¿no? Para el código 11, 733.000 más los 9.100. Tengo entonces 742.000. Y tenemos 125.568. Eso no se ha modificado. Las compras directamente vinculadas no se modifican, pero las compras mixtas y comunes sí.
teníamos 550 más los 8.770, tenemos 558.770, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo de el saldo a favor del fisco o el saldo a favor del contribuyente. Verificamos débito fiscal 119.000 más crédito fiscal. Un ratito. Todavía no hemos terminado el rubro número 2. Código 27.0, código 28.0. Determinamos entonces el débito, el crédito fiscal y el crédito fiscal proporcional. No se olviden que acá estamos verificando. Yo lo que estoy haciendo, para simplificar también el trabajo de ustedes, le estoy dando a la celda F22 y F23, control C y pegamos en la celda M22 y M23. Fíjense, ya habíamos analizado, tenemos compras vinculadas código 26 más 27 y más 28 por el 13%. Tenemos entonces en esta instancia 16.324 bolivianos. Crédito fiscal proporcional, hacemos una verificación, entonces código 31 multiplicado por código 13 más código 14, dividido entre 13, 14, 15 y 505 por el 13%, tenemos entonces 22.503 bolivianos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, sacamos una sumatoria acá. Código 114 más 1003, tenemos 38.827. ¿Sí? Entonces determinamos el saldo a favor del fisco o del contribuyente. Sigue siendo un importe mayor el importe a favor del fisco, o sea, el importe débito fiscal, por lo tanto a favor del contribuyente 0. Y vamos a determinar la diferencia, código 1002 menos código 1004, tengo 80.845. Fíjense, en la original teníamos 67.675 y en la rectificatoria tenemos 80.845. ¿Qué quiere decir? El saldo es a favor del fisco. Cuando se incrementa el saldo a favor del fisco dentro de la rectificatoria, esta rectificatoria no requiere de resolución administrativa aceptando la rectificatoria y la podemos presentar varias veces hasta que tengamos el importe correcto. No te olvides que presentar una rectificatoria involucra un control. Algo, es una alerta. El fisco dice, ¿qué está pasando en esta empresa? Estás rectificando. Mejor hagamos una verificación. Entonces, esa es la consecuencia. Si tú te sometes a esa consecuencia, puedes realizar tus rectificatorias. Ya, entonces, igual, el código 635 y el código 648 no se van a modificar. ¿Sí? Vamos a seguir teniendo 14.000 y vamos a seguir teniendo los 9. Estos dos valores no se modifican a menos que el error que se ha cometido en la declaración jurada original sea producto de una mala declaración en el formulario 200, en el arrastre de saldos de los periodos anteriores. En este caso, como no se ha presentado una diferencia en esta instancia, repetimos los mismos valores, 14.567 y 9. Código 1001, obviamente, fíjense, 80.000 a favor del fisco versus los 14.000 a favor del contribuyente, ya sabemos que va a ser a favor del fisco, entonces determinamos acá, código 909 menos código 635 y menos código 648. Por lo tanto, saldo definitivo a favor del fisco ya es 0. Hasta ahí tenemos la declaración del saldo del periodo anterior actualizado. Seguimos arrastrando saldos comunes. Acá tenemos el 621 que ya está abrogado, por lo tanto, código 1001 menos código 621, ahí tenemos los 66.271. Hemos llegado al código 622. Esta es una situación en la que nosotros tenemos que determinar pagos a cuenta desde el importe que hemos pagado. ¿Cuánto hemos pagado en la original?
hemos pagado 39.497. 39.497. ¿Cuánto es la multa? ¿En la declaración original correspondía la multa? Sí, correspondía la multa. Hemos determinado una multa de 238. Y el importe neto va a ser importe pagado menos la multa por incumplimiento. Ahí tenemos 39.259, que es el importe pagado menos la multa por incumplimiento. Ahora, lo mismo que hemos utilizado en la declaración original, vale decir, las UFBs para la determinación de la deuda tributaria y los días de mora, vamos a trabajar con estos datos. Entonces, control C y los trasladamos acá, que es el espacio donde vamos a hacer la determinación de los pagos a cuenta. ¿Sí? Entonces, hemos determinado en primera instancia el importe que se ha pagado, le hemos restado la multa por incumplimiento y ahora corresponde la determinación del valor presente. ¿Sí? Tenemos el importe neto, 39.259 multiplicado por... Cuando hemos determinado la deuda tributaria, hemos multiplicado por la fecha de pago y hemos dividido por la UFB de la fecha de vencimiento. En este caso, como estamos determinando el valor presente, dividimos entre vencimiento el numerador va a ser el vencimiento dividido entre el pago el día que se está pagando, el 18 de abril del 2022. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el interés, ¿no? 1 más, paréntesis, 0.04 dividido entre 360, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y elevo a la potencia de menos 300, cerramos paréntesis, menos 1, cerramos paréntesis y ahí está. Entonces, con esta fórmula hemos determinado el valor presente de lo que corresponde al importe pagado en la declaración jurada original. Hasta ahí se alcanza a ver, ¿no? Ahí ¿estamos ok con esta fórmula? Parece que sí. Bueno, no tengo respuestas, mis guaguas parece que se han dormido. Ahí está, enter. Uy, negativísimo. ¿Por qué no sale negativísimo? Vamos a verificar. Tenemos a... Ya no afectamos pues aquí el menos 1, qué chacra es. Esto, y restamos esto. Hasta ahí. Ese era el valor. Entonces, el importe que hemos pagado, que vamos a declarar en el código 622, va a ser 37.792 bolivianos. Seguimos con la rectificatoria. El código 640 no se ha modificado, por lo tanto se mantiene 2.633. Ahora, 66.000 menos 37.000 y menos 2.000 sigue siendo mayor el importe a favor del fisco. 66.000 menos el pago a cuenta del periodo actual menos el pago a cuenta de los periodos anteriores y nos da 25.844. 7RG nació muerta. Ahí está. Por lo tanto, el importe que vamos a tener en el código 996 va a ser el del código 468 que teníamos inicialmente. Entonces tenemos un importe a favor del fisco que todavía no se ha pagado de 25.000 bolivianos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces determinamos lo que es el importe de la deuda tributaria.
Como estamos presentando nuevamente fuera de plazo, entonces el código 996 se convierte en el importe adeudado a favor del fisco por concepto de impuesto. Entonces, vamos a registrar acá. La fecha de vencimiento no se va a modificar. Entonces, desde aquí toda esta parte lo podemos copiar nomás. Ay, perdón. Control C, Control V. Todo esto se va a mantener. Va a seguir siendo nomás en la UFB del 22 de junio del 2021, que es el vencimiento. Determinamos el número de días, todavía no tenemos, ahorita lo vamos a tener, y tenemos el IDF. En este caso, si se reactivaría el tema de la multa por incremento, entonces afectaríamos este IDF. Lo podemos eliminar incluso porque ya no correspondería mantener, porque no te olvides, la multa por incumplimiento la pagamos una sola vez y la multa por incremento ya no se está aplicando. ¿Sí? ¿Cuándo hemos declarado y pagado este formulario rectificatorio? Hemos rectificado el 27 de diciembre. Entonces aquí vamos a poner 27 de diciembre del 22. Ahora tenemos 553 días de mora. UFB del 27 de diciembre del 2022. 27 de diciembre del 2022. Ahí está. Lo pegamos acá. Y ahí tenemos, ¿no? 2.40818 y nos genera un un incremento por efecto de la inflación de 437 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el incremento o más bien los intereses por mora? ¿Sí? Revisen la fórmula, siempre es importante revisar la fórmula si está correcto. Entonces, tenemos un intereses por mora 1.665 bolivianos. Ya no corresponde la multa por incumplimiento porque ya la pagamos en la original, no corresponde la multa por incremento porque se ha suspendido esta sanción, sacamos la sumatoria, ahí está, 27.946. Saldos definitivos. Saldo definitivo de 7RG, ya no tenemos 7RG, saldo definitivo de pagos a cuenta, todos nuestros pagos a cuenta se han absorbido por la deuda tributaria. Teníamos pago a cuenta del periodo actual 37.000, más saldo a cuenta del periodo anterior 2.000, sería 39.000, versus los 66.000, ya tenemos acá 0. Código 649, el código 955. Ahí está. Entonces tenemos los 27.946. ¿Cómo vamos a pagar? Pagamos el 100% en efectivo. ¿Ya? Entonces determinamos así el pago de los 27.946. ¿Preguntas hasta aquí? Dice con el aparato de pago. En este caso no nos correspondería elaborar la boleta de pago, ¿no? Porque estamos presentando dentro del formulario, ¿sí? Cuando en algún momento dentro del formulario no alcanzamos a pagar y pagamos en boleta de pago, sí, bueno, sí, tendríamos que utilizar el pago de la deuda tributaria a través de la boleta y entonces ese último pago sería el que utilizaríamos también para la rectificatoria. Acá no nos hemos complicado la vida, se mantiene así. ¿Está bien? Listo, hasta aquí. Les propongo un descansito de unos minutitos. Voy a poner pausa el video. Ahí está, entonces vamos a continuar. Hemos terminado el impuesto al valor agregado. Esta sería la declaración original y la rectificatoria. Para el impuesto a las transacciones es un poco más corto, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más rápido. Pero no te olvides, si tienes alguna consulta, hazla en el momento, por favor. No te guardes las dudas. Que valga la pena que nos hemos quedado hasta esta hora trabajando. Vámonos entonces al formulario 400. ¿Cuánto teníamos acá? 120%. Dime. Una
pregunta. ¿Cuándo me doy cuenta que necesito la boleta de pago? Por favor. Claro que sí. Si, Sí, por ejemplo, en el formulario 200, nosotros decimos que hemos declarado, miren acá, ¿no? Hemos declarado, hemos presentado el formulario el 15 de abril, pero hemos pagado la deuda tributaria el 16 de abril, solo por un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Si el 15 de abril es fuera de plazo, porque el plazo que tenemos nosotros es hasta el 22 de junio del 2021. Pero el 15 de abril del 2022 nosotros declaramos la original, pero no pagamos. El 16 de abril pagamos, ¿sí? En ese pago nosotros no podemos utilizar como medio de pago la declaración original, porque esa declaración jurada, ya la característica que aplica después de la presentación es día que declaras, día que pagas. Como no pagaste y quieres pagar, al día siguiente necesariamente lo vas a hacer a través de una boleta de pago. No vas a utilizar otro formulario 200 porque no corresponde a un error en la declaración jurada, ¿sí? Porque solamente cuando existen errores o algunas omisiones en la declaración jurada corresponde una rectificatoria, ¿sí? Solamente para pagar deuda tributaria cometerías un error al momento de presentar una rectificatoria solamente por pagar deuda tributaria. Para eso tenemos la boleta de pago. Esa es la característica de la boleta de pago. ¿Está bien? Sí, Lisa, gracias. Sí, Lisa, gracias. Bueno, entonces vámonos con el ITEP. En este espacio vamos a declarar las operaciones relacionadas con el impuesto a las transacciones. Primero, el total de ingresos. Declaramos todos los ingresos percibidos respecto de ingresos brutos, incluyendo los exentos. Tenemos entonces 1.600.000 más 450.000 y más los 850.000. Ahí está, tenemos 2.851.488. ¿Cuáles están exentos? Solamente están exentos del impuesto a las transacciones los intereses financieros. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra base para nuestra declaración. Llevamos total ingresos y operaciones exentas a nuestro formulario 400, a la declaración original. Ahí está. A ver, aquí le vamos a dar un ancho de, como hace rato decíamos, un 12. Ahí está. Entonces, trasladamos esta información a nuestra declaración jurada. Total ingresos brutos devengados, incluyendo más bien operaciones exentas, voy a tener 2.851.488. Ingresos exentos. ¿Cuántos representan mis ingresos exentos? 450.358. ¿Cuánto es la diferencia? Este código nos permite, como ya hemos redondeado el código 13 y el código 32, dentro del formulario voy a determinar la diferencia. Código 13 menos 32, 2.401.130, ¿no? A ese importe le aplicamos la alícuota del impuesto a las transacciones, 3%. Entonces, nuestro impuesto determinado, 72.034. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Código 664. Saldo IUE del periodo anterior. Verifico la propuesta y en la propuesta aquí nos dice el formulario que tenemos saldo IUE por compensar en el periodo 17.544. Aquí entonces declaramos 17.544 y determinamos el saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente en este caso, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿cuál es mayor? ¿El importe a favor del fisco, 72.000, o el importe a favor del contribuyente, 17.000? Obviamente es a favor del fisco. Por lo tanto, código 1001 igual
909 menos 664. Por lo tanto, en saldo definitivo de IVA por compensar, ya tenemos 0. Vamos a la determinación del código 622 y 640. 622 generalmente ante una rectificatoria. Por lo tanto, acá tienes 0. Código 640, verifico la propuesta. Y en la propuesta tenemos saldo de pagos a cuenta en el impuesto a las transacciones, 3.567. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, Licen. Ya. Continuamos. ¿Cuál es mayor? ¿El importe a favor del fisco, 54.490? ¿O el importe a favor de pagos a cuenta del contribuyente, 3.000? Obviamente los 54.000. Por lo tanto, saldo de pagos a cuenta a favor del contribuyente no tenemos nada. Y la diferencia a favor del fisco, 54.000 menos 0 y menos los 3.900 o 3.567. 50.923. Misma figura que en el impuesto al valor agregado. Como hemos presentado fuera de plazo, entonces copiamos el código 996. Ahí está. Y determinamos deuda tributaria. Mismo factor, como hemos utilizado esta declaración así, tal cual, entonces acá vamos a utilizar este procedimiento. Voy a copiar acá, 1, 2, 3, 4, ahí está. Ah, no habíamos tenido estas fórmulas, entonces también vamos a utilizar estas fórmulas. Control C. Ahí está, Control V. Verificamos, ¿sí? 50.923 multiplicado por UFB de fecha de presentación de la original dividido entre la fecha de vencimiento, tenemos entonces 242. Y determinamos los intereses. No te olvides que este mantenimiento de valor nos ayuda a determinar deuda tributaria, así que es importante que lo tomemos. Que tomemos los 242 como una suma a los 50.923 porque el dato que necesitamos es tributo omitido actualizado. ¿Sí? Intereses por mora, verificamos si la fórmula está correcta. Ahí está, si está correcta, aplicamos Enter y tenemos 1.734. Ahí está. Multa por incumplimiento. ¿Corresponde la multa por incumplimiento para la declaración original? Sí corresponde, porque hemos presentado fuera de plazo. Teníamos como plazo declarar hasta el 22 de junio del 21, pero nosotros hemos declarado el 15 de abril del 2022, como es no hábil, el 18 de abril. Por lo tanto, vamos a tener una multa de 238. No tenemos ya multa por incremento, por lo tanto la sumatoria total nos va a dar 53.137. Saldos definitivos. Hemos pagado, ya no tenemos saldo IVA por compensar, no tenemos saldo de pagos a cuenta, por lo tanto, 53.000 menos 643, ahí está, para completar la fórmula tenemos 53.137. ¿Cuánto estamos pagando? Estamos pagando el 75% de la deuda tributaria. Entonces vamos a determinar 53.000 por el 75%. No hemos pagado en valores, estamos pagando 39.853 bolivianos. Entonces, este es el importe que pagamos en la declaración jurada original. ¿Está bien? Sí, dice. Vamos a la rectificatoria. Ya unos minutitos más, aguántenme, por favor. La rectificatoria también va a ser los 120.000, ¿no? Solamente vamos a corregir en el impuesto a las transacciones el código 13, porque las compras no afectan el formulario 400, solo el 200. Entonces, trasladamos 120.000
al código 13. Fíjense, el código 13 yo lo tengo marcado con amarillo porque es lo que voy a modificar. Voy a poner el signo más porque es lo que estamos sumando. No te olvides que en la rectificatoria también podemos restar. En este caso estamos sumando los 120,000. Entonces sumamos igual 2.851.000 más 120,000. Ahí está. El tema de las exentas no se incorporan, no disminuyen las exentas, se mantiene en 450,000. Por lo tanto, la diferencia, código 13 menos código 32, tenemos 2.521.130. Aplico la alícuota fuera del formulario, no te olvides. Y tenemos un impuesto determinado de 75.634. Verifiquen con la declaración original qué modificación se ha producido. Se ha incrementado. El saldo a favor del fisco se ha incrementado, ¿no es verdad? Entonces corresponde la multa por sanción por omisión. ¿Sí? Pero cuando corresponda. Ahora no nos corresponde. Por lo tanto, seguimos, ¿no? No se ha modificado, no hemos detectado errores en el IWE por compensar. Por lo tanto, determinamos la diferencia. De lejos, ¿no? De lejos es mayor el importe a favor del fisco. 75,000 menos 17,000, tenemos el saldo a favor del fisco. Esto no sé por qué no está marcado, lo voy a pintar de amarillo. Ahora sí, ¿cuánto es el saldo de pagos a cuenta? Uy, lo había eliminado acá, no pasa nada, pero me voy a traer desde el formulario 200. Esta columnita me voy a llevar. No sé si está bien, a ver. Vamos a copiar formato aquí. No está queriendo determinar. Pasa nada, la cosa es que se mantenga así ya, así lo mantendremos. Luego le doy formato para compartirles. ¿Ya? ¿Cuánto es el importe que he pagado en la declaración jurada original? En la original he pagado 39.353 bolivianos. ¿Cuánto es la multa por incumplimiento? 238. ¿Sí? 238, está correcto. ¿Ya? Entonces la diferencia es el ingreso neto, determino el IVA, ¿sí? Determino el saldo de pagos a cuenta. Acá vamos a determinar, si tú recuerdas, que estamos determinando el valor presente del pago a cuenta, ¿no? Les restamos el mantenimiento de valor, les restamos los intereses y nos sale 38,000, vamos a registrar en el formulario, 38.135. ¿No? Está 38.135. Código 640. Como no se ha modificado otros datos, entonces acá tengo los 3.567. A ver, 58,000 a favor del fisco, 38,000 a favor del contribuyente y 3,000 a favor del contribuyente. ¿Cuál es mayor? A favor del fisco. Entonces, restamos, ¿no? Ahí vamos a tener igual, 58,000 menos 38,000 menos 3.567 y ahí tenemos el importe a favor del fisco, ¿no? Código 996, ¿cuánto le debo al fisco por concepto de impuesto? Y como la presentación de la rectificatoria es fuera de plazo también, entonces determinamos deuda tributaria. El 200 y el 400 se han presentado de manera simultánea, entonces no vamos a tener ningún problema para poder aplicar este procedimiento. Acá no tenemos esto lo voy a borrar, ahí está. ¿No? Entonces ahí tenemos ese procedimiento. Ahí está, vamos a determinar ahora
los intereses, fíjense. Entonces estamos determinando, le debemos al fisco 16,000. 16,000 por el mantenimiento de valor me da 277 bolivianos. El interés por los intereses 16,000 más 16,388 más 277, aplicamos el número de días que existe entre el día siguiente al vencimiento hasta la fecha que estamos pagando, y ahí determinamos el interés, ¿no? Ahí está el interés por mora, que va a ser 1056. Ya no tenemos multa por incumplimiento, no tenemos multa por incremento, por lo tanto la sumatoria aquí nos va a dar el total de deuda tributaria por concepto de impuesto a las transacciones. Aquí tenemos la deuda tributaria. Ahora, saldos definitivos. Como dijimos, como ya tengo a favor del contribuyente en el código 1001, acá voy a tener 0. Estamos pagando a través de, determinamos el saldo definitivo de pagos a cuenta. El pago a cuenta se ha terminado de absorber en el periodo, y determinamos saldo definitivo. Ahí está, el saldo definitivo a favor del fisco, 17,721. ¿Cuánto pagamos? Vamos a pagar el 100%, ¿no? Entonces, los 17,000 por el 100%, no pagamos en valores, pagamos en efectivo, 17,721, y ahí sería, hay colorín colorado, la historia parece que se ha terminado. ¿Se entiende hasta ahí, señores? Entonces, esto correspondería a la declaración rectificatoria, tanto del formulario 200 como el 400. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, vamos a proceder a la detención del